¿Cuáles son algunos de los experimentos más espeluznantes jamás realizados en la historia de la humanidad? El estudio de los monstruos de 1939 se llevó a cabo en un orfanato. Intentaban demostrar que decirles a los tartamudos que su habla estaba bien produciría un cambio en sus patrones de habla. Pero en el orfanato no había tartamudos, así que eligieron a 12 niños que hablaban perfectamente bien e intentaron inducirles el tartamudeo acusándolos constantemente de tartamudear. La autoestima de los niños del grupo de los tartamudos se destruyó y todos los niños se volvieron increíblemente retraídos. El estudio de la sífilis de Tuskegee. Se dijo a los hombres afroamericanos que el estudio duraría alrededor de un año y que estaban recibiendo atención médica gratuita del gobierno de los Estados Unidos. El estudio en realidad continuó durante décadas y su propósito era estudiar los efectos de la sífilis no tratada. El tratamiento con antibióticos se creó después de unos años, pero los sujetos continuaron sin ningún tratamiento. Acabo de escuchar un podcast de la CBC llamado Brainwashed, que trata sobre los experimentos que se llevaron a cabo en la Universidad de McGill en los años 50 y principios de los 60. Este médico, Ewan Cameron, llevaba a personas que se internaban en el centro de salud por problemas básicos como la depresión posparto y realizaba experimentos, privación sensorial, terapia de electroshock mucho más allá de lo normal, poner a las personas en coma y reproducirles frases repetidas una y otra vez. ¿Has visto Stranger Things? Definitivamente estaban influenciados por esto. Ah, sí, y darles ácido a las personas sin su consentimiento. Al final, algunas de las personas habrían vuelto a la etapa de tener 2 años, sin poder alimentarse por sí mismas ni usar el baño, sin saber quiénes eran. En un principio, lo hacía con el pretexto de curar enfermedades mentales, pero luego resultó que lo financiaban la CIA y el CSIS. Sus métodos se han utilizado como tortura en la bahía de Guantánamo y en otros lugares por parte de Estados Unidos. Es un material realmente perturbador pero fascinante. Sin duda, recomiendo el podcast. El experimento de control mental MK Ultra fue monstruoso en formas que habrían dejado atónito a Joseph Mengele, y además estaba basado en teorías realmente estúpidas desde el principio. Después de la Guerra de Corea, algunos prisioneros de guerra estadounidenses regresaron de Corea del Norte insistiendo en que se les había mostrado pruebas de crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos contra la población civil de Corea. Como los altos mandos estadounidenses sabían que no existían tales crímenes de guerra, concluyeron que los soviéticos debían haber perfeccionado alguna nueva técnica de control mental, por lo que encargaron a la División de Ciencia Loca de la CIA que la revirtiera. El Dr. Sidney Gottlieb era un ferviente devoto de la teoría de la huella de Konrad Lorenz, y planteó la hipótesis de que si se torturaba a alguien durante suficiente tiempo mientras se le administraban dosis suficientemente altas de LSD u otros psicodélicos, se podía devolver su mente a un estado infantil de vulnerabilidad de impronta, y luego utilizar la hipnosis común para imprimir cualquier creencia o personalidad que se quisiera. Docenas de voluntarios, sin que se diera nada parecido a un consentimiento informado, se suicidaron o murieron bajo tortura, cientos terminaron con discapacidades mentales permanentes. Resulta que es bastante fácil destrozar una mente. Esto no hace nada para permitir que uno la recomponga en absoluto, y mucho menos de la forma que uno desea. Un par de décadas después, los sobrevivientes coreanos llevaron a periodistas estadounidenses a ver las pruebas de los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos. No existe tal cosa como el control mental. Recuerdo haber oído hablar de los experimentos que hacían los nazis con niños y mujeres para intentar que tuvieran ojos azules y pelo rubio. Les echaban diferentes mezclas de productos químicos en los ojos para intentar que se los volvieran azules o les lavaban el pelo para intentar que se lo volvieran rubio de forma permanente. Me daba escalofríos y me enojaba al mismo tiempo. Me gustaría aclarar un punto de esta historia, y es que inyectaban tintes con una aguja en los ojos de los niños, dejándolos completamente ciegos en la mayoría de los casos. También les daban caramelos a los niños si no gritaban cuando los abrían y realizaban experimentos quirúrgicos sin anestesia. Esto también me ha perturbado profundamente y hasta el extremo. En Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, los militares arrestaron a miles de chinos y algunos holandeses, y experimentaron con ellos dejando que pulgas infectadas con peste bubónica se alimentaran de prisioneros, o congelando totalmente la mano de una persona y luego descongelándola hasta que quedara completamente desprovista de los guantes, o colocando a una persona en una cámara de presión, haciéndoles vaciar sus intestinos a través del ano. Esta operación se conocía como el Departamento de Prevención de Epidemias de Purificación de Agua. Sin embargo, han hecho una película sobre esto,
Los hombres detrás del sol, que es la película más perturbadora que he visto, y en ella utilizaron imágenes reales de la autopsia de un niño. Había una mujer llamada Henrietta Lacks, una mujer negra pobre con 5 hijos que fue a la Universidad Johns Hopkins, uno de los pocos hospitales que atendía a personas negras pobres en su época. Le diagnosticaron cáncer de cuello uterino. El cáncer fue la primera célula humana viva que se multiplicó fuera del cuerpo humano en un entorno de laboratorio. Sus células siguen vivas y se están utilizando en la investigación médica hasta el día de hoy. Su familia no supo que tenían sus células hasta años después de que ya se hubieran utilizado para crear nuevos medicamentos y formaran parte de cientos de estudios médicos. Si no me equivoco, murió durante el tratamiento y su familia no ha visto ningún dinero de la investigación, que sería imposible sin sus células. No estoy muy seguro de si califica como un experimento, pero de todos modos es horrible. Hubo un periodo relativamente reciente en la historia en el que los médicos creían que los bebés no eran capaces de sentir dolor. Entonces, les harían una operación sin anestesia. Ah, sí, les aplicarían suficientes relajantes musculares para que no se agitaran en la mesa de operaciones, pero ¿anestesia? PSHH, no hace falta nada de eso. La Academia Estadounidense de Pediatría recién la declaró poco ética en 1987. Jasenovac. Se cometieron enormes crímenes contra los niños. Los testigos dicen que los bebés fueron arrojados al horno, que los violaron y que les sacaron los ojos mientras sus madres miraban. Además, un periodista italiano que estaba de visita en el campo pensó que había ostras en un cubo. Sin embargo, no estaba seguro, así que preguntó si eran ostras. Uno de los líderes respondió que eran 20 kilogramos de ojos humanos y que era un regalo que había recibido de sus fieles soldados. El experimento de 1944 en Estados Unidos, en el que encerraron a 40 bebés en una habitación y no les dieron ningún contacto físico ni afecto para estudiar los efectos de la falta de piel. Sus otras necesidades estaban cubiertas, como la alimentación y la limpieza, pero el personal no tocaba, calmaba ni interactuaba con los bebés. Lo cancelaron cuando los bebés comenzaron a morir por falta de afecto e incluso algunos de los bebés murieron después de que se cancelara. Los experimentos del Dr. Cameron Yuan para desprogramar a personas con enfermedades mentales, sedación de personas durante semanas, dosis ridículas de terapia de electroshock, reproducción de voces grabadas de personas para manipularlas, privación sensorial, etc. Todo financiado por la CIA y dirigido por uno de los psicólogos más destacados del mundo. En la Alemania nazi había un médico llamado Mengele. Como hay muy pocos informes, no se sabe con certeza si lo que hizo fue lo siguiente, pero en fin, hizo los infames experimentos con gemelas, es decir, niñas de entre 12 y 18 años. Las dejaban desnudas y les inyectaban cosas que, hasta el día de hoy, nadie sabe qué era. Les sacaban tanta sangre que quedaban inconscientes. No importaba si morían, siempre había más sujetos. No había límites éticos. Muchas de ellas posiblemente sufrieron abusos sexuales y mentales. Otro era un tipo ruso, no recuerdo su nombre, que estaba obsesionado con las cabezas de perro o algo así. Cortaba las cabezas de los perros y les daba vida de nuevo, para que pudieran oler, ladrar e incluso comer, sin cuerpo. O lo contrario. Cogía un perro y le ponía 2 cabezas. Muy inquietante. ¿Sabes cómo sabemos el porcentaje de agua que contiene el cuerpo humano? Una de sus principales fuentes son los científicos japoneses que secaban a los prisioneros hasta matarlos y luego pesaban sus restos durante la Segunda Guerra Mundial en China. Formaban parte de la famosa Unidad 731, una unidad encubierta de investigación y desarrollo de armas biológicas y químicas del ejército imperial japonés que se dedicaba a experimentos letales con seres humanos. Cada vez que escucho a alguien decir, tengo sed, me siento raro durante medio segundo. Esto ha sido todo por hoy, gente, muchas gracias por ver el vídeo.